Ok, chicos, disculpen la interrupción. Entonces, bueno, les comentaba rapidísimo. H viene del inglés height. H, esta H es del inglés height. Height, height. Y height significa altura. Entonces, este edificio mide una altura H. Nosotros estamos parados aquí arribita. Voy a dibujar el típico hombre de palo y tenemos una pelotita en la mano. Esa pelotita la dejamos caer, que se vaya para abajo. Entonces, la dejamos caer así, sh, va hacia abajo, hasta que pega con el suelo. Pero eso que lo trae hacia abajo es algo que se llama la gravedad. Entonces, tiramos la pelotita, entonces la pelotita va cayendo, va cayendo, va cayendo y toca el piso. Entonces, cae, 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 cae y cae hasta finalmente tocar el piso. Esto debería de verse un poquito mejor, pero bueno, supongamos lo que que la botamos, la aventamos. Entonces empieza a caer justamente en un movimiento de línea recta. Entonces cae en ese movimiento de línea recta. Y bueno, hay fórmulas matemáticas que justamente nos ayudan a entender mejor el comportamiento de esta pelotita. ¿Cómo son esas fórmulas matemáticas? Eh, Voy a tratar de hacer que las entendamos. Pero si no, no se preocupen. Me interesa mucho que justamente tengamos como un razonamiento sencillo de lo que es la caída libre. Entonces, por ejemplo, aquí, acuérdense, va a depender de una velocidad, de dos velocidades. En este caso vamos a tener una velocidad inicial, pero esa velocidad inicial va a ser de cero. ¿Por qué va a ser de cero? Porque mientras la pelotita está suspendida en la parte de arriba del edificio, no se mueve. Se mueve hasta que la dejamos caer. Cuando empieza a caer, cae con una aceleración que es igual a la fuerza de la gravedad. Y luego toca el piso con una velocidad que es igual a la velocidad final. Entonces, lo que ocurre aquí es que, bueno, de hecho, yo conocí a una persona que cayó desde una altura de 10 metros, imagínense, desde un tercer piso se cayó la pobre persona. Que sus huesos obviamente quedaron molidísimos. Requirió de muchas terapias y de recuperación. Pero bueno, el punto aquí es que esa persona que se cayó desde esa altura dijo que justamente experimentó que la velocidad, que sintió que iba más rápido cuando justamente estaba a punto de tocar el suelo. Entonces, bueno, aquí dependiendo de los datos que nos den los problemas, vamos a tener que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Tenemos otra fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de multiplicar a dos veces la gravedad por la altura. Y tenemos la otra fórmula que justamente nos ayuda a saber, a calcular esa altura. Esa altura se obtiene multiplicando la gravedad por el tiempo. Este tiempo se eleva al cuadrado y se divide entre 2. Y tenemos la última formulita que es la formulita del tiempo. La formulita del tiempo nos dice que justamente para conocer el tiempo de caída, multiplicamos dos veces la altura, lo dividimos entre la gravedad y a todo esto le sacamos una raíz cuadrada. Raíz cuadrada. La velocidad, bueno, la letra V significa velocidad. Y acuérdense cuáles son las unidades de la velocidad, los metros sobre segundo. Ahora tenemos a la altura. H es de altura, prácticamente de distancia. Esa altura va a estar dada en qué unidades? Obviamente en metros. Y finalmente tenemos al tiempo. El tiempo va a estar dado en segundos. El tiempo va a estar dado en segundos. Y tenemos a la gravedad, que siempre va a tener un valor, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces eso es lo referente a la caída libre. Vamos a ver algunos problemas para justamente aplicar las fórmulas y que entendamos mejor en qué casos se aplican. Vamos a ver, por ejemplo,
este ejemplito de aquí. Dice, dice así. Te deja caer un cuerpo desde un puente y tarda 3 segundos en llegar al agua. ¿Cuál es la altura del puente? Ok, entonces imagínense. Estas fórmulas nos permiten conocer cada uno de estos datos. Entonces vamos a tener a los datos. Pongan mucha atención siempre cómo es mi forma de extraer los datos de un problema. Empiezo a leer el problema. Se deja caer un cuerpo desde un puente y tarda 3 segundos en llegar al agua. Ok, me están dando como dato 3 segundos. Y luego dice, ¿cuál es la altura del puente? Ok, entonces me están dando como dato al tiempo en 3 segundos. Me están dando como incógnita a la altura, pero yo sé que como el cuerpo está cayendo, vamos a tener a la gravedad involucrada. Y esta gravedad vamos a considerarla de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces yo veo en mis fórmulas que justamente la fórmula que voy a aplicar va a ser la fórmula para conocer a la altura. Y la fórmula para conocer a la altura es la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esto entre 2. Entonces yo en mi sustitución, ay, espérame un segundo. Yo justamente en mi sustitución y operaciones. En mi sustitución y operaciones voy a poner lo siguiente. Voy a poner que la altura es igual a la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que es de 3 segundos, pero este tiempo está elevado al cuadrado. Lo voy a dividir entre 2. Entonces voy a hacer mi primera operación, 9,81 por 3. 3 por 1, 3. 3 por 8, 24. Llevamos 2. 3 por 9, 27. Y 2 que llevamos, 29. 29,43. Ah, pero esperen, un segundo. Me faltó algo. Me faltó elevar a 3 al cuadrado. Entonces voy a poner que mi altura es igual a 9,81. Perdonen, omitan el paso anterior. 9,81 metros segundo al cuadrado. Y esto cosa lo voy a elevar al cuadrado. Entonces 3 por 3, 9. Y segundo por segundo se queda como segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces también, ojo aquí lo que ocurre con las unidades, chicos. Fíjense lo que ocurre con las unidades. Como yo tengo segundo al cuadrado arriba y tengo segundo al cuadrado abajo, esos dos se van a eliminar. Se eliminan y solamente me van a quedar metros. Entonces mi altura, ahora sí voy a multiplicar 9,81 por 9. Y esto es 9 por 1, 9. 9 por 8, 72. Llevamos 7. 9 por 9, 81. Y 7 que llevamos, 88,29. Entonces mi altura es de 88,29 metros entre 2. Ahora voy a hacer esta división. Entonces me va a quedar, aquí también tengo que ponerlo entre 2. Esta parte de aquí, la voy a subir un poquito más para también justamente ponerla entre 2. Entonces aquí mi altura me va a quedar, bueno, primero voy a hacer esta operación, 88,29, un poquito más abajo, 88,29 entre 2 me va a quedar igual a 2 por 4 8. Para 8 0. Se baja el 8. 2 por 4 8. Para 8 0. Se baja el 2. Entonces aquí pongo mi punto y 2 por 1 es 2. Para 2 0. Se baja el 9. 2 por 4 8. Para 9 1 y voy a añadir otro 0. 2 por 5 10. Para 10 0. Entonces en mi resultado, mm, aquí en mi resultado
Gracias. En mi resultado voy a tener justamente que mi altura va a ser igual de esta de aquí, 44.145. Y acuérdense, las unidades quedamos que eran metros. Y ya quedó, ya resolvimos ese problema. Y esto utilizando las formulitas de la caída libre. Vamos a poner aquí que estas son las fórmulas y estas son las unidades. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Podemos continuar? Mm, bien. Ahora, requiero de la participación de todos. Gracias, vale. Gracias, mía. Quiero que me digan, y sin buscarlo en internet, solamente utilizando su imaginación, quiero que me escriban, si es posible en el chat, ¿qué creen que pasaría si dejan caer desde una altura muy alta una pluma, una bola de boliche y una pelota? ¿Cuál de las tres caería primero entre la bola de boliche, la pelota y la pluma? ¿Cuál de las tres se imaginan que tocaría primero el suelo? Vamos a ver qué dice. Ok, José dice que la bola de boliche. Vale, dice que la bola de boliche. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice? Ok, también Mía dice que la bola de boliche. Ya son más de una tercera parte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice, por ejemplo, Fernando? ¿Tú qué dices, Fernando? ¿Cuál cae primero? O tú, Guadalupe, ¿cuál dices que cae primero? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Díganme. Guadalupe, Fernando y Javier. Queremos escuchar, bueno, queremos leer qué dice. Ok, la bola de boliche. Ok, bien, bueno, la mayoría dicen que la bola de boliche. Eh, ¿Y qué creen? Lo que ocurre aquí es que sí, justamente la bola de boliche tocaría primero el suelo, pero toca primero el suelo porque existe algo llamado resistencia al aire. Esa resistencia al aire lo que provoca es que justamente tengamos que atravesar toda esa aire para poder llegar al suelo. Entonces, si se dan cuenta, la pluma, además de ser más ligera, más liviana, tiene la particularidad de que recibe toda el aire. Entonces, idealmente, si no existiera el aire, veríamos a las tres caer al mismo tiempo. Entonces, vean este experimento, se los voy a poner de forma muy rápida. En este experimento, justamente hacen lo que les comento. Dejan caer a una bola de boliche y a una pluma sin aire. O sea, en una cámara, en un cuarto donde no hay aire como usualmente lo hay en cualquier parte. Y vean lo que ocurre. Ahí las sueltan al mismo tiempo. Y las dos, tanto la bola de boliche como las plumas, tocan al mismo tiempo el objeto este, que en este caso es el suelo. Pero bueno, ya está ahí, es lo interesante del experimento. Entonces, ok, en pocas palabras, los cuerpos en caída libre
son afectados por la resistencia al aire. Se los pongo más fácil. Imagínense, bueno, me imagino que todos aquí hemos ido en un coche, en la carretera, y por curiosidad hemos sacado la mano por la ventana. ¿Qué le pasa a nuestra mano? Sentimos como que algo nos la empuja, ¿no? Sentimos como que se nos va para atrás y decimos así como de, "Ay", y tratamos de, jugamos, ¿no? O sea, tratamos como de resistir ese aire y si abrimos nuestra mano se hace más fácil, pero si la cerramos se hace más difícil. Eso se llama resistencia al aire. Entonces, idealmente, si no hubiese aire, o sea, si no existiera una resistencia al aire, si no existiera la resistencia al aire, la resistencia del aire, digamos lo que, y si dejamos caer objetos, si dejamos caer objetos desde una misma altura, no importa cuánto pesen, caerían, bueno, tocarían el suelo al mismo tiempo. Eso es lo que ocurriría. Bueno, ya para dejar atrás este tema de la caída libre, vamos a pasar ahora a ver otro tema de física. Es nuestro siguiente tema de nuestra siguiente unidad. Y bueno, ese tema justamente habla acerca de algo que ya nos importa de de los temas de física. Y ese algo es la explicación de las fuerzas. ¿Cómo son las fuerzas? Entonces, fíjense cómo justamente son las fuerzas. Las fuerzas, hay algo que se llaman, chicos, magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Prácticamente, y grábenselo muy bien, vamos a ver de física, nuestro siguiente tema se llama fuerzas. Primero, chicos, antes de entrar al tema de fuerzas, vamos a revisar algo que se llaman vectores. Eh, y bueno, para platicar un poquito mejor de lo que es una fuerza y un vector, tenemos que entender que hay cosas que justamente yo les platicaba acerca de la rapidez, bueno, y de la velocidad. ¿Se acuerdan que les dije que la rapidez es el numerito y la velocidad es la flecha? ¿Sí se acuerdan, no? Que les había dicho de eso. Bueno, ese tema, ese concepto va a trascender a este tema que se llama fuerzas, o sea, lo vamos a revisar también. El concepto de fuerzas. Primero vamos a ver lo que es un vector. Un vector. Entonces, para no saturar tanto esto de conocimiento, vamos a tener una cosita así. Y de aquí vamos a tener una flechita así. Entonces, esta flechita de aquí se va a llamar vector. Este vector va a tener la particularidad de que nos ayuda a describir justamente algunos fenómenos que ocurren en la física. Este vector va a tener un nombre. Mi vector se va a llamar F. Pero para decir que es un vector, le vamos a poner una gorrita. Esa gorrita es una flechita. Cuando vean una letra con una flechita en la parte de arriba, siempre va a ser un vector. Este vector tiene algunas características. Este vector tiene algo que se llama ángulo, que lo vamos a poner con una letra griega, que no se rían, se llama teta. Vamos a ver que esta letra griega que se llama teta y se escribe con H, teta, es
el ángulo de inclinación del vector o el ángulo de apertura. Ángulo de apertura. Vamos a tener que la longitud, o sea, cuánto mide desde aquí hasta acá, eso de ahí se le llama magnitud, o sea, cuánto mide de aquí hasta acá, se le conoce como magnitud. Y ahora tenemos otra característica que la flechita, justamente, esta flechita nos determina el sentido, hacia dónde apunta el vector. Entonces, bueno, para no hacérselas más larga este tema, hay fuerzas, hay cantidades que son cantidades vectoriales, cantidades vectoriales y cantidades escalares. ¿Cómo son esas cantidades? Las cantidades vectoriales son aquellas que, además de depender de un número, dependen de un sentido. Vamos a ponerlo así. Las cantidades vectoriales, además de depender de un número, de un número, dependen de un sentido. Y las cantidades escalares solo dependen de un número. Aunque a muchos sé que de aquí no les gusta, no les apasiona, no les llama la física, tenemos que ser conscientes de que la utilizamos diariamente para hacer lo que sea. Por ejemplo, vamos a ver justamente algunas de estas cantidades rápidamente. Imaginémonos nosotros que estamos partiendo una piñata. Cuando partimos una piñata, decimos, ok, la piñata sabemos que tiene que colgar de una, tiene que colgar la piñata de un tendedero, ¿no? O de un mecate. El chiste es que nos permita moverla para arriba y para abajo. Tenemos que mover a la piñata para arriba, tenemos que mover la piñata para abajo. Y si se dan cuenta, ustedes agarran la piñata ya llena de dulces o de dinero, no sé, espero que algunas les haya tocado una piñata llena de dinero o de, por ejemplo, no sé, o de fruta o de lo que sea. A veces se pasan y las llenan de harina, ¿no? Entonces, la piñata está llena de lo que sea, pero la van a partir. Entonces, de la cuerdita la ponen sobre el tendedero. Imagínense que este es el tendedero. Este es un tendedero. Entonces, ya, introducen a la piñata en el tendedero. Entonces van introduciendo su piñata. Meten la piñata aquí en el tendedero. Digamos que así el tendedero. Y por aquí ya está colgada y lista para ser partida su piñata. Entonces digamos que aquí está la piñata. Y aquí, de aquí empieza a colgar, aquí en el tendedero. Y bueno, sabemos que la piñata tiene sus picos, ¿no? Así, son 7, pero aquí nada más le voy a poner 5. Entonces, la piñata tiene sus picos. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya la metieron en el tendedero. Luego, elevan ese tendedero. ¿Qué le pasa al tendedero? ¿Hacia dónde? ¿Cómo se hace? Se hace así y luego de aquí se hace para acá así. Y aquí en medio, este me quedó como que un poquito disparejo. Hace como por aquí así. Y aquí en medio queda que la piñata colgando, ¿no? Pues aquí en medio justamente queda su piñata. ¿Sí? A veces se pone medio así esto. Por aquí queda. Entonces ya, aquí está la piñata, está con su cuerdita colgando de su lazo.
Pero si se dan cuenta cómo se hace el lazo, como que se medio, se hace hacia abajo, ¿no? Por el peso de la piñata que está traído hacia abajo. Y si se dan cuenta, esto de aquí son unas fuerzas justamente representadas por unas flechitas. Una fuerza va hacia allá y la otra fuerza va hacia dónde? Hacia allá. Entonces, ahí en ese caso se aplica demasiado, demasiado la física. Si se dan cuenta, vemos varias fuerzas involucradas. Vemos la del tendedero que está siendo deformada y una fuerza lucha para mantenerse hacia allá y la otra lucha para mantenerse hacia allá. Y tenemos también el peso de la piñata, que el peso de la piñata va hacia dónde? Hacia el suelo. La piñata está peleando contra la gravedad. Entonces son varias fuerzas que están ahí justamente aplicadas solamente para que ustedes puedan romper una piñata. Y ni se hable de cuando, por ejemplo, pues les dan ya el palo y les empiezan a dar vueltas y bueno, les dan vueltas y sueltan, ¿no? Los batazos. Entonces, en este caso, eso es lo que ocurre. Esto de aquí, en azul, son vectores. Vectores, vectores. Y también esta verde de aquí es un vector. Entonces, bueno, de eso se tratan los vectores. Va a haber casos en los que tengamos vectores sueltos y estos se van a sumar. Se van a sumar dando como resultado algo que se llama fuerza resultante. Entonces vamos a poner que la suma de vectores da como resultado, da una fuerza resultante. ¿Y cómo vamos a saber cuál es esa fuerza resultante? Sencillo. Digamos que nos dan dos vectores. Vamos a decir que para sumar dos vectores, o sea, dos flechitas, o bueno, pueden ser más, de hecho pueden sumar. Para sumar vectores, vamos a ponerlo así en general, para sumar vectores, o sea, sumar flechitas. Tenemos dos métodos, existen dos métodos. Existen dos métodos para hacer esa suma de mis flechitas. Fíjense, ahí les va cómo es un método y cómo es el otro. Tenemos uno que se llama el método del polígono. Entonces, el primero que vamos a ver es el método del polígono. ¿Cómo es ese método del polígono? Ya para no hacérselas más largas. Por ejemplo, si tenemos una flechita que apunta hacia allá, digámoslo así, hacia allá, y a esta flechita que apunta hacia allá le sumamos otra flechita que apunta hacia allá, por ejemplo, así, lo que va a ocurrir o lo que vamos a tener con este método es que vamos a conectar las colitas de las flechitas. O sea, por ejemplo, esto va a ser igual a, digamos, a este le vamos a poner nombre, se va a llamar F1 con flechita. Y este también le vamos a poner nombre, se va a llamar F2 con flechita. Entonces, digamos que de aquí de F1 lo vamos a tomar por la colita, lo tomamos por la colita y lo ponemos así, como estaba. Y luego a F2 también lo tenemos que tomar por la colita. Entonces tomamos F2, lo agarramos por la colita y una vez que lo tenemos de la colita, lo que vamos a hacer ahora es conectar colitas. Conectamos la colita de F1 con la colita de F2, así. Ahí ya se conectaron las colitas. Una vez que se conectan las colitas, se traza una línea que una a ambas flechitas. Entonces aquí tengo a esta flechita, tengo a esta flechita, voy a trazar una línea que una a ambas flechitas. Voy a ponerla de un color azul. Entonces, no, mejor rojo.
Entonces, esta línea que conecta a estas dos flechitas se le va a llamar la fuerza resultante. Entonces, este de aquí quedamos que era F1, este de aquí quedamos que era F2. Ay, pero se borró F1. Entonces, poner la flechita que iba más o menos así. Iba algo así, mi flechita, con 5 cuadritos. Entonces, eso de aquí es el método para sumar vectores que se llama método del polígono, porque prácticamente formamos una figura geométrica al conectar las colitas y finalmente conectar, una vez conectadas las colitas, se conecta la colita de uno con la colita de otro y así sucesivamente. Una vez conectadas las colitas, trazamos una línea recta que una a ambas flechitas. Y ya, es todo. Hay algunos casos en los que se conecta, por ejemplo, idealmente se conectaría flechita con flechita. Pero bueno, este es un método y también tenemos el otro que es el método del paralelogramo. Sí, es el método del paralelogramo. Vamos a revisarlo rápidamente. Es el método. Y en el método del paralelogramo, lo que vamos a tener es, por ejemplo, vamos a tener una cosa así, una fuerza así, ¿sí? Un vectorcito así, y vamos a tener otro vectorcito también así. Y para saber la fuerza resultante, vamos a trazar en medio de los dos vectores, en medio de los dos vectores, vamos a trazar una flechita así, justo en medio de los vectores. Y vamos a conectar con líneas punteadas las flechitas de los tres. O sea, conecto con líneas punteadas la flechita aquí y la flechita de aquí. Si se dan cuenta, se forma un paralelogramo, que en este caso parece un rombo. Entonces, esto es F1, esto es F2 con flechita, y esta roja de aquí es la suma de ambas, la suma de F1 con F2. Entonces, este de aquí es la suma de F1 más F2, que también se le llama fuerza resultante. Y ya, es todo, muy sencillo. Bien, ahora pasamos al siguiente tema. El siguiente tema, bueno, ahorita ya no nos, sí, ya no nos va a alcanzar a cubrir el tiempo, pero el siguiente tema que tenemos que ver es un tema que también nos interesa demasiado, que se llaman las leyes de Newton. Recuerden que tenemos tres leyes de Newton. Tenemos la primera ley, la primera ley, la primera ley, que le llaman también la ley de la inercia. Y bueno, en esta primera ley es la única que vamos a alcanzar a ver el día de hoy. Dice que todo cuerpo, vamos a leer, vamos a poner un enunciado, todo cuerpo se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Bueno, aquí les voy a platicar un poquito acerca de la inercia, un poquito acerca de la inercia. Hagan un experimento cuando puedan. Bueno, que no sea así tan peligroso. Yo tenía como
como vaya, como la corazonada, de que, por ejemplo, me subí al metro, ¿no? Voy en el metro, voy así en el metro, este es el vagón. Y supongan que el metro se está moviendo. Este vagón tiene sus llantas, ¿sí? Y aquí está el piso, ¿no? Las vías, bueno. Entonces, supongan que el tren ya está avanzando, se va moviendo, y yo estoy aquí parado. Y de la nada se me ocurre saltar, se me ocurre brincar hacia arriba. Yo creí que lo que iba a pasar es que al brincar hacia arriba, yo me iba a quedar como a esta altura del suelo, y obviamente el tren que se mueve para allá me iba a alcanzar y eventualmente me iba a pegar contra la parte trasera del tren. Iba a quedar aquí pegado. Así como, pues sí, vaya, que me iba a ir hasta atrás y me iba a pegar cuando el tren se estaba moviendo. Pero ¿qué creen? Inténtenlo. Si no es muy peligroso, intenten subirse al tren, bueno, subirse al vagón, y una vez que ya empiece a avanzar, den un pequeño brinquito. Van a ver que van a caer en el mismo lugar y dicen, pero ¿por qué si yo salté en este punto de aquí? Bueno, lo que ocurre justamente es algo que se llama inercia. Ustedes mismos lo han experimentado o lo han visto. Imagínense que, por ejemplo, en un coche, cuando van en la calle avanzando en una avenida, van con una pelota en la mano y la pelota la avientan esa pelota hacia arriba, así, y la vuelven a atrapar justo en el lugar de donde cayó. Pero ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre justamente gracias a la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. La ley de la inercia es que, pues bueno, prácticamente nosotros nos movemos con las cosas, así como nosotros nos movemos con el planeta. No sé si lo sabían, pero el planeta Tierra, o sea, la bola, gira y gira a una velocidad que no se imagina. No sé, esta bola gira para allá. ¿Y saben a qué velocidad gira, muchachos? Gira a una velocidad como de 3200 kilómetros por hora. Y si se dan cuenta, nosotros no sentimos esa velocidad de giro. Esta velocidad es constante, nunca cambia. Si cambiara estaríamos en problemas, pero esta velocidad es constante. Al nunca cambiar, nosotros no sentimos justamente ese movimiento. Lo mismo pasa en el tren, lo mismo pasa en el coche. Eso es gracias a la primera ley de Newton, que se llama la ley de la inercia. Vamos a dejar la clase hasta aquí y en la siguiente clase vamos a seguir con las demás leyes de Newton. Vamos a seguir con la segunda y la tercera ley, ¿ok? Entonces, hasta aquí nos quedamos, chavos. Aún les debo sus grabaciones y sus tareas. Estén pendientes, esta semana se las subo, ya sin falta. Entonces, los veo el siguiente lunes. Cuídense mucho, chavos. Hasta luego.